Pues, buenos días y gracias por vuestra presencia. Os voy a relatar los acuerdos de la Comisión Ejecutiva y las posiciones políticas de la Comisión Ejecutiva. Después, como veis, me acompaña la secretaria de Empleo, Mariluz Rodríguez, que os va a fijar la posición del partido sobre los datos de desempleo, de paro registrado y también de afiliación a la Seguridad Social. Miren, en primer lugar les quiero hablar sobre la situación en Gaza. Los socialistas hoy en la Ejecutiva hemos tratado este asunto y queremos seguir condenando de forma firme la escalada de violencia que asola la Franja de Gaza. Exigimos de nuevo a la comunidad internacional y a la Unión Europea particularmente que demuestre más contundencia política, más fuerza diplomática, y también le reclamamos al Gobierno de España que no mire para otro lado mientras son asesinados a diario hombres, mujeres y niños inocentes e indefensos. Por tanto, nos unimos al clamor internacional que pide al Gobierno de Israel un alto el fuego inmediato y definitivo. Eso es a lo que nos sumamos, a pedir un alto el fuego inmediato y definitivo para no añadir aún más dolor al sufrimiento del pueblo palestino que los socialistas sentimos muy cerca. Además, apoyamos la petición, nos sumamos a la petición de Pittella, el presidente del grupo de los socialistas y demócratas de la Unión Europea, de solicitar al presidente del Consejo Europeo, el señor Van Rompuy, una reunión extraordinaria del Consejo Europeo para decidir la estrategia de la Unión Europea en el conflicto. Paso a los acuerdos que ha tomado la dirección del partido. En primer lugar, sobre el funcionamiento. Conocen ustedes que la Dirección Federal del PSOE funciona en pleno y en comisión permanente. Pues decirles que la Comisión Ejecutiva Federal, su pleno, en pleno, se reunirá una vez al mes. La Comisión Permanente lo hará cada 15 días y estará formada por la Presidencia, el Secretario General, las Secretarías de Áreas, los portavoces en el Congreso y el Senado y el Secretario General de las Juventudes Socialistas. Conocen también ustedes, que en esto no cambia, que el Pleno de la Ejecutiva es quien decide, quien orienta la política. La coordinación y la gestión corresponde a la Comisión Permanente. También hemos aprobado la creación del Consejo para la Transición Industrial y Energética, que asimismo ha nombrado por unanimidad a propuesta del Secretario General a Javier Fernández, y hemos cambiado el nombre del Consejo Territorial a Consejo Político Federal, cuya propuesta para presidirlo es Susana Díaz, también a propuesta del Secretario General, ambos nombramientos por unanimidad. También hemos ampliado la composición de la Comisión para la Garantía de la Igualdad en el partido y creo que les han repartido ustedes para que puedan ver la composición con todos los nombres. Para terminar, y pasarle la palabra a la secretaria de Empleo, en relación con la transparencia, saben que el secretario general asumió dos compromisos en la clausura del Congreso Extraordinario del partido. Uno era publicar las cuentas, que lo hicimos inmediatamente al día siguiente, las cuentas de los años 2012 y 2013. En septiembre publicaremos las cuentas de este semestre. El otro era publicar las declaraciones de bienes, intereses y rentas, empezando de los miembros del Partido Socialista, empezando por la dirección del partido. Y así lo vamos a hacer. Les vamos a entregar ahora el modelo de esa declaración de bienes, de rentas, de intereses, que todos los miembros de la Ejecutiva Federal del partido, las direcciones de los tres grupos parlamentarios y también, y esto es novedad, el director gerente del partido, vamos a rellenar y vamos a publicar en un portal de transparencia que estará colgado a partir de la primera semana de septiembre. Nosotros queremos que haya transparencia total en la vida pública española, en las instituciones, y por tanto queremos empezar dando ejemplo. Esta iniciativa de transparencia es la más completa que haya hecho nunca ningún partido en España. Y, por tanto, ese ejemplo lo que nos gustaría es que lo sigan otros partidos y que otros partidos publiquen una declaración de bienes, de renta, de intereses tan completa como esta, que también incluya las direcciones de los grupos parlamentarios, que incluya a su gerente y que puedan conocerla todos los españoles como va a hacer el Partido Socialista. Como les digo, para terminar, el secretario general del partido tiene un compromiso prioritario con la regeneración democrática y con la transparencia en la vida pública, y nosotros lo que queremos es, para primero cambiar la sociedad española, cambiar nosotros, y por eso hemos tomado hoy
esta decisión. Después, si quieren, si tienen alguna pregunta, les vamos a entregar, como les decía, la composición de la Comisión de Garantías de Igualdad y también este modelo de declaración de bienes para que lo puedan ver, y a continuación le paso la palabra a la secretaria de Empleo. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Es un placer comparecer hoy por primera vez ante ustedes como secretaria de Empleo de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista. Como bien saben, hoy hemos conocido los datos de paro registrado y de afiliación del mes de julio de 2014 y una buena noticia que hay que celebrar. Hoy tenemos algo más de 29.000 personas menos registradas en el paro registrado. Lo que pasa que, con la alegría que supone que haya 29.000 personas que ya no están dentro del registro del paro registrado, lo que pasa, les decía, que es claramente un dato todavía, yo diría que decepcionante. Decepcionante porque la bajada del paro en el mes de julio es habitual. Julio es un buen mes para el paro y esta bajada del paro ha sido relativamente moderada. Decepcionante porque si no tuviéramos el verano, no tuviéramos el turismo, no tuviéramos la estacionalidad que se produce en estos meses de verano, el paro subiría. Efectivamente, el dato desestacionalizado del paro registrado de hoy es que el paro sube en España más de 32.000 personas. Es decir, si no tuviéramos verano y la campaña de verano, el paro registrado seguiría subiendo. Decepcionante porque el paro ha bajado fundamentalmente, y que se me entienda bien, por favor, en el sector de la construcción. En el último mes y en el último año, el sector donde mayor número de parados han dejado de estar registrados ha sido en el sector de la construcción. Y digo decepcionante no porque no crea que en el sector de la construcción debemos volver a crear empleo, sino decepcionante porque crear empleo en el sector del turismo o en el sector de la construcción significa casi con toda seguridad que en este nuevo ciclo económico, que en esta nueva coyuntura económica que estamos viviendo, saldremos de esta situación por la misma puerta que entramos. Entramos por la puerta del sector de la construcción, por la puerta de las actividades productivas que añaden poco valor añadido, y tiene, con perdón, toda la pinta de que volvemos a las andadas y que vamos a salir por el mismo sitio en el que entramos, con actividades de poco valor añadido y con actividades que generan empleos fundamentalmente precarios. Esto significa que, con toda probabilidad, el Partido Popular no tiene un modelo alternativo económico para España, porque este cambio de tendencia en lo económico nos apunta a que estamos, lo digo, lo repito, saliendo por el mismo sitio que entramos en esta situación de crisis. También es decepcionante porque en las pasadas legislaturas habíamos avanzado profundamente en materia de igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo. Habíamos logrado una incorporación muy importante de mujeres al mercado de trabajo. Es verdad que todavía quedaba mucho por hacer, pero digo es decepcionante porque volvemos a profundizar en las desigualdades entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo. La bajada del paro es sustancialmente más alta en los hombres que en las mujeres. La subida de la afiliación es sustancialmente más alta en los hombres que las mujeres incluso ha bajado el número de mujeres afiliadas a la Seguridad Social. Esto significa que no tenemos modelo alternativo en términos económicos y probablemente se esté dibujando un escenario de mayor desigualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo. Y decepcionante nuevamente por el número de personas en situación de desempleo que no tienen ninguna red de seguridad. Decepcionante porque hay casi 2 millones de personas en situación de desempleo que hoy no tienen ningún tipo de prestación económica con las que seguir adelante. Y precisamente por esa situación decepcionante de que hay, dramática, diría más bien, hay 2 millones de personas que no tienen ninguna renta en su hogar, que no tienen ninguna forma económica de salir adelante, es por lo que nuestro secretario general hacía la semana pasada la propuesta de que los socialistas vamos a presentar, probablemente mañana, una iniciativa parlamentaria en la que instaremos al Gobierno que, en consonancia con los compromisos que acaba de adquirir con los agentes sociales en la mesa del diálogo social, instaremos al Gobierno a que haya un nuevo subsidio por desempleo que permita que ninguna persona que hoy esté en situación de desempleo con hijos no tenga ninguna renta a final de mes y que, por lo tanto, podamos generar un nuevo subsidio por desempleo para las personas que hoy por hoy tienen hijos pero no tienen ninguna renta con la que seguir adelante ellos y con la que seguir adelante sus familias. Por eso, como les decía,
Saludamos, desde luego, como no puede ser de otra forma, la bajada del paro registrado, pero es un dato decepcionante porque es un dato muy moderado, porque en términos desestacionalizados el paro sigue subiendo, porque no hay modelo económico alternativo, porque el registro del paro baja en actividades de poco valor añadido y porque casi 2 millones de personas hoy no tienen ninguna red de seguridad. Y como les decía a nuestro secretario de organización, yo me pongo a su disposición para cualquier pregunta que quieran formular. Sí, preguntarle a la secretaria de Empleo si nos puede precisar la iniciativa que van a presentar mañana sobre el subsidio de desempleo. ¿Tiene algo que ver con el anuncio, o se parece, o podrían coincidir con el anuncio del Gobierno de que va a haber unas nuevas ayudas, nuevos subsidios para este asunto? Si tiene algo que ver, y ahí podría haber algún acuerdo. Y al secretario de Organización y Acción Electoral, no sé si ha tenido usted tiempo de ver el dato del CIS. Ya sé que nos van a decir ustedes que fue antes de Pedro Sánchez, antes, porque la muestra se hizo los primeros días del mes de julio, pero ustedes supongo que tendrán que trabajar sobre la realidad de que al PSOE se le da un 21,2%, la cifra más baja de toda su historia. Ese es el panorama que ustedes tienen ante sí, y al respecto que nos podía decir. Y el dato de que Podemos se sitúa como tercera fuerza política, muy por encima de Izquierda Unida y de UPyD. Gracias. Bueno, como saben, la iniciativa de que todas las personas en situación de desempleo que tengan hijos tengan también una renta económica con la que seguir adelante, que hoy no sucede, es una iniciativa que le plantea nuestro secretario general al presidente del Gobierno el día que tiene la entrevista con él. Al día siguiente conocimos que se firmaba un acuerdo de diálogo social entre el Gobierno y los agentes sociales. Por cierto, tengo que decir que saludamos claramente que por fin, después de casi 3 años, el diálogo social vuelva a nuestro país, que por fin, después de casi 3 años, el Gobierno vuelva a abrir una mesa de diálogo social con los agentes sociales para que las políticas económicas, para que las políticas sociales y para que las políticas de empleo no sean impuestas, como ha sucedido hasta el momento por parte del Partido Popular, sino que sean acordadas con los agentes sociales, con las organizaciones empresariales y con las organizaciones sindicales. Y en ese acuerdo, en ese primer acuerdo de diálogo social, que, repito, saludamos, se hablaba de que en octubre el Gobierno se pondrá a trabajar con los agentes sociales para que las personas en situación de desempleo, que están hoy en situación de desempleo de larga duración, puedan tener, dice expresamente el acuerdo, alguna ayuda económica en el marco de la política de empleo. Eso es lo que dice el acuerdo. Yo creo que es un buen acuerdo para empezar. Nosotros damos un paso más. Lo presentaremos mañana, pero damos un paso más. Nosotros creemos que esta renta que deben de tener las personas en situación de desempleo que tienen a su cargo hijos debe ser un subsidio por desempleo. Debe estar dentro del engranaje de la seguridad social y dentro del engranaje de la protección por desempleo, y que, por lo tanto, debe ser un subsidio por desempleo. No será una renta básica ni una renta de ciudadanía, y estará muy claro conceptualmente un subsidio por desempleo, y estará muy clara también la competencia de quién tiene que regularla, pero también quién tiene que hacer frente al coste del subsidio por desempleo. No será algo que pasemos a las comunidades autónomas, como ha sucedido en otras tantas ocasiones, sino que se asuma desde el presupuesto de la Seguridad Social, desde el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal, desde el presupuesto, por cierto, que ya estaba presupuestado para protección económica por desempleo. Porque en el presupuesto de la protección económica por desempleo, si la evolución del gasto sigue como hasta la fecha, es probable que a final de año haya un ahorro neto de ese presupuesto inicial, que ya estaba rebajado, un ahorro neto de unos 5.800 millones de euros. Bien, nosotros lo que pediremos mañana es que no haya ahorro neto en protección económica de las personas por desempleo, que no haya ningún ahorro, que esas en torno a 5.800 millones de euros se destinen a protección económica. Están en el presupuesto, no hay que hacer un desembolso nuevo, están en el presupuesto, se destinen a las personas que están en situación de desempleo. Hemos calculado que si este nuevo subsidio por desempleo llegara a en torno a 1 millón de personas, el coste económico sería en torno a 5.100 millones de euros. Es decir, tenemos las personas que están en situación de necesidad, conocemos los casos de las personas
personas que están en situación de necesidad. Está el presupuesto presupuestado ya en protección por desempleo y tenemos la competencia en materia de subsidios por desempleo. Eso es lo que mañana propondremos al Congreso de los Diputados a través de una iniciativa parlamentaria, sumándonos, por otra parte, al impulso que ya hay en el diálogo social. Es decir, sumándonos al diálogo social que se ha abierto en esta materia, nosotros planteamos que no sea una ayuda que den las comunidades autónomas, sino que sea un subsidio por desempleo en el ámbito de la protección por desempleo. Bueno, en relación con la pregunta del CIS, usted mismo lo decía, que es un CIS desfasado. He podido ver ahora por encima y es cierto que el estudio se hizo antes de la elección de Pedro Sánchez como secretario general, también antes del Congreso Extraordinario, pero en todo caso, si ahí se pudiera adivinar un impulso de los encuestados para que el PSOE cambiara, mientras los españoles decían eso, el PSOE estaba cambiando. Quiero decir que si el PSOE obtiene ahí un mal resultado, digamos de una anterior etapa, en ese mismo momento el PSOE ya estaba cambiando. Y me quedo con otro dato que también he visto, la segunda parte, y es que la recuperación de la que habla Rajoy no se la cree nadie en España. No es que a los españoles les suene a chino, sino que el optimismo y el triunfalismo del Gobierno no se lo traga nadie en España. Creo que eso también lo dice el CIS. Gracias. Yo quería preguntar al secretario de Organización, porque he leído esta mañana una entrevista con Ángel Ros, en la que dice que si no hay consulta soberanista, la frustración se instalará en Cataluña, que eso conduciría inevitablemente pues al populismo y a las reacciones emocionales. ¿Usted cree que eso va a ser así? ¿Teme que pueda surgir allí pues brotes violentos con esas reacciones emocionales? ¿Y por qué no dan ustedes el paso definitivo de presentar una propuesta articulada, no dejarlo todo en manos del Gobierno, porque el Gobierno ya nos ha dicho que no quiere una reforma de la Constitución? ¿Por qué no dan ustedes ese paso, ocupan ese lugar y impulsan esa reforma que preconizan? Gracias. Mire, esto es una cuestión de fondo y también de actitud. La actitud moderada reformista es la de los socialistas catalanes y la del Partido Socialista. Nosotros creemos que la ruptura no tiene lugar, porque además se basa en una propuesta ilegal, como es la consulta, pero la inconsciencia y el inmovilismo tampoco. Por tanto, es muy importante la actitud y el sentido de moderación y de hacer una propuesta reformista, como es la del Partido Socialista, creo que debe valorarse. Y en torno a las propuestas, nosotros creemos que hemos hecho algo mucho más allá de lo que cualquier otro partido en la oposición hubiera hecho, que es articular una propuesta bastante completa, que tiene que detallarse, que puede concretarse, por supuesto, que es la Declaración de Granada, donde nada más y nada menos le damos forma federal al sistema autonómico español, pero que en realidad funciona federalmente. Por tanto, yo creo que tanto en el fondo como en la actitud el Partido Socialista está haciendo lo que tiene que hacer. Ahora, algunos tienen que bajarse de las posiciones a las que se han subido, que es la ilegalidad y la ruptura, y es cierto que el Gobierno también debe abandonar la inconsciencia y el inmovilismo. Sí, yo tenía una pregunta volviendo al CIS. Es verdad que cuando se realiza la encuesta el relevo en el partido todavía no se ha producido, pero se está produciendo. Entonces, da la impresión de que esas primarias les han perjudicado electoralmente. Mi pregunta es si usted comparte esta visión y en ese caso, lo digo porque estaban en el tramo final, cuando se hicieron las preguntas fue en el tramo final de la campaña. Y si en ese caso tienen miedo que en las primarias abiertas para los candidatos municipales y de las autonómicas les acabe pasando lo mismo. Gracias. Las primarias internas, igual que las abiertas, fortalecen al partido y fortalecen el proyecto político del partido. Y nosotros tenemos la certeza política. No se puede todavía asentar en datos científicos desde el punto de vista social, pero nosotros creemos que la remontada electoral del Partido Socialista está en marcha y comenzó precisamente el 13 de julio. Y yo creo que es cuestión de tiempo que podamos verlo. Solo cuestión de tiempo. La remontada electoral del Partido Socialista está en marcha. Buenos días.
propone una iniciativa parlamentaria para los parados con hijos a cargo. Quería preguntarle algo para los jóvenes también. Y otra cosa, constituido ya el Consejo para la Transición Industrial y Energética, quería preguntarles, vosotros apuntáis que la reforma eléctrica del Gobierno ha sido un desastre y apostáis por una reforma que tiene que dar seguridad al menos a 20 años, y me gustaría cuáles son las líneas generales, si se ha hablado alguna esta mañana. Y también sobre la transparencia, pedisteis comparecencia urgente al Gobierno sobre el caso Catalunya Banc. Me gustaría saber si han obtenido respuesta. Y sobre vuestras medidas de transparencia, pues ya que Pedro Sánchez aseguró que iba a ser totalmente beligerante contra la corrupción, si se va a exigir responsabilidad política al socialista Narcís Serra por su gestión al frente de Catalunya Banc. Gracias. Bien, sí. Con respecto a los jóvenes, bueno, tengo que decir que antes no lo decía, pero otro de los datos decepcionantes del dato de paro registrado de hoy es que baja el registro de personas en situación de desempleo y sube el número de personas menores de 25 años en situación de desempleo. Es decir, ha subido, si en terminología clásica, ha subido el paro entre los jóvenes en el último mes. Sí, como saben, el Gobierno presentó un Real Decreto Ley hace unos días, en el cual, tapado entre otras tantas leyes y otras tantas medidas, aparecía una idea que es la garantía juvenil, que es una buena idea, pero no es una idea del Gobierno, porque es una idea de la Unión Europea, que lo que ha hecho ha sido el Gobierno trasladarla a nuestro propio país. Nosotros presentaremos enmiendas en los próximos días, y en los próximos días al Gobierno le diremos, en materia de empleo juvenil, que la garantía juvenil está bien, es una idea europea fantástica, ellos la asumen, la ponen en marcha tarde, pero la asumen, pero deja fuera a 700.000 jóvenes que están entre los 25 y los 30 años en situación de desempleo y que el Gobierno no ha tenido en cuenta. Y entonces le propondremos al Gobierno que también los jóvenes entre 25 y 30 años, esos más de 700.000 jóvenes, entren a formar parte de las personas atendidas en la garantía juvenil, que, como bien saben ustedes, es que a los 4 meses de estar en situación de desempleo, esas personas o tienen que tener un contrato, o tienen que tener una oportunidad formativa, o tienen que tener una ayuda económica para seguir adelante. Bien, hay 700.000 jóvenes entre 25 y 30 años que el Gobierno no ha tenido en cuenta y creemos que deben ser tenidos en cuenta también. Y después hay un problema con la puesta en marcha de la garantía joven que el Gobierno tampoco ha tenido en cuenta. El Gobierno hizo un recorte generalizado de personal, de plantillas de los servicios públicos de empleo de nuestro país. En concreto, hizo un recorte de 3.000 personas, 3.000 orientadores que estaban trabajando, orientadores y orientadoras que estaban trabajando con las personas en situación de desempleo, y lo que le vamos a pedir al Gobierno es que, para poner en marcha la garantía joven, vuelva a contratar al menos y como mínimo a esas 3.000 personas que estaban atendiendo a las personas en situación de desempleo. ¿Por qué? Porque será muy difícil que las personas jóvenes en situación de desempleo puedan tener realmente oportunidades de ser atendidas y de volver al mercado de trabajo si no hay personal especializado que pueda trabajar con ellos. Entonces, en esa materia propondremos la inclusión de esos 700.000 jóvenes entre 25 y 30 años, y también que el Gobierno ayude realmente a los jóvenes a tener oportunidades de empleo. Y tal como está hoy la plantilla de los servicios públicos de empleo, es imposible, así que habrá que reforzarla. Sí, hoy hemos creado el Consejo para la Transición y hemos nombrado a Javier Fernández su presidente. En la próxima ejecutiva será donde se vean la composición y las funciones. En todo caso, las preocupaciones del secretario general se las ha expresado alguna vez, que es la autonomía energética del país, las provisiones, el coste energético, etcétera. Por tanto, es una cuestión estratégica desde el punto de vista de las provisiones energéticas del país. Me pregunta usted por la comparecencia. No suele ser el Gobierno muy rápido en estas cosas, pero desconozco si ha aceptado o no, pero le preguntamos ahora a los responsables del grupo parlamentario si lo ha aceptado. En relación al señor Serra, nosotros no nos va a temblar la mano con nadie y vamos a aplicar una conducta muy rigurosa a todo el mundo. No le puedo decir ahora en concreto porque tendría que ponerme a estudiar este caso, porque además desconozco si el señor Serra supongo que mantendrá su afiliación en el PSC, con lo cual no sería competencia tampoco del PSOE. Pero bueno, vale para todos. Quédese como norma. A Pedro Sánchez y a su dirección no le va a temblar la mano para aplicar la conducta ética, se llame como se llame, haya tenido la responsabilidad que haya tenido. Hola, buenos días. Según una información que ha publicado el diario Infolibre.es,
en un 90% de las grandes ciudades el alcalde procede de la lista más votada. Entonces quería preguntar por qué cree que el PP propone ahora cambiar la forma de elección de alcalde cuando los datos demuestran que sería un problema minoritario, y también ¿no creen que esta forma de elección supone reducir la representatividad e ir en contra de las demandas ciudadanas? Gracias. Mire, nosotros lo que creemos es que la estabilidad en las normas es una parte muy importante para que la democracia funcione bien, la estabilidad. Y la derecha, el PP, están muy acostumbrados, lo han hecho en Castilla-La Mancha hace poco, a cambiar las normas si creen que con ese cambio les va a ir mejor. Por tanto, esa propuesta a la que el Partido Socialista ha dicho un rotundo no y va a seguir diciendo un rotundo no, demuestra el miedo del PP a la democracia. Eso es lo que demuestra, el miedo del PP a la democracia. Si trasladamos los datos del CIS a unas elecciones generales, el Partido Socialista con un 21% y Podemos como tercera fuerza con un 15%, seguido de IU con un 8%, el Partido Socialista se podría plantear pactar con alguna otra fuerza política para desbancar el 30% del PP. Y luego otra pregunta con respecto al caso Pujol, ¿el PSC va a plantear un comité de investigación o se va a seguir manteniendo neutral? Mire, el Partido Socialista en lo que está, lo saben, es en una coalición con la mayoría social en España. La mayoría social de izquierdas, progresista, que precisamente lo que espera es que haya un partido como el Partido Socialista muy fuerte en la izquierda, en el centro izquierda, que pueda representar esas esperanzas, esas expectativas de cambio modernizador y transformador de la sociedad española, que es lo que lidera en estos momentos Pedro Sánchez. Y por tanto esa es la única coalición que nosotros concebimos. En relación al caso Pujol, yo le puedo responder por el Partido Socialista, no por el PSC, pero por el Partido Socialista. Se lo digo, nosotros queremos explicaciones, queremos responsabilidades, queremos saber de dónde sale tanto dinero, el origen de tanto dinero, y por supuesto, por nuestra parte, a los socialistas nos gustaría ver al señor Pujol en el Parlamento explicando cómo amasó esta fortuna, porque como hemos dicho en otras ocasiones, mientras defendía la patria o la construía, en realidad lo que estaba era preocupándose y defendiendo su patrimonio personal y el de su familia. Sí, buenos días. Yo quería hacer dos preguntas. La primera es un poco también relacionada con el CIS y la previsión de esa remontada electoral. Muchos dirigentes hablan de 18 meses para conseguirla. Quiero saber si el partido, la dirección, va a encargar encuestas propias para ver esa evolución en este periodo, en año y medio. Y luego sobre pues las decisiones que se están tomando de constituciones de nuevas comisiones dentro de Ferraz. En el Congreso está también el grupo parlamentario muy activo. Los cambios en los grupos parlamentarios, Congreso, Senado, ¿hay algún calendario para anunciar esos cambios? Gracias. Luego me pregunta usted, luego me dice usted quiénes dicen los 18 meses, porque es antes, pero ya tendré oportunidad de explicárselo. Bueno, nosotros, por supuesto, que realizaremos estudios en su momento. No tenemos ansiedad, es decir, no estamos tranquilos, porque el Partido Socialista, por eso ha convocado, ha realizado unas primarias y ha hecho este congreso de cambio y de unidad, porque sabemos que la sociedad española nos está esperando. Pero tampoco tenemos ansiedad electoral. La única ansiedad que tenemos es por la situación de los españoles y por el sufrimiento y por la desigualdad que se genera en España. Y en relación al grupo parlamentario, pues a finales de mes o principios de septiembre, cuando empiece la actividad parlamentaria, pues haremos los cambios. El secretario general ya dijo que habría cambios en las direcciones de los grupos, al menos en el Congreso y en el Senado, y no ha cambiado nada desde el anterior lunes, que fue cuando el secretario general manifestó esto mismo. Sí, Graciela Fernández, de la Televisión de Asturias. Me gustaría si nos podía detallar un poco más sobre ese Consejo para la Transición Industrial que se ha creado hoy. ¿Por qué pensaron en Javier Fernández? ¿Quién sería un poco perfil de los integrantes de este Consejo? Objetivos, si ya tienen algunos. ¿En qué consistiría el trabajo? ¿Cuándo comenzarían a funcionar o a reunirse? ¿Poder detallar un pelín más? Gracias. Sí, mire, va a ser la próxima reunión, posiblemente de la Comisión Permanente, quien defina la función, composiciones, perfil y objetivos del Consejo. Por tanto, yo creo que es mejor, porque además esto va a depender de Javier Fernández directamente con el secretario general del partido,
Yo conozco las ideas que puede tener el secretario general, pero no sería por mi parte acertado decir ahora las funciones o la composición cuando está redactándose. En todo caso, el secretario general lo ha explicado, estuvo además el viernes pasado en Asturias con el secretario general de la FSA y presidente de la Junta del Principado. El perfil de Javier Fernández es porque creemos que para esa preocupación estratégica o para esa necesidad estratégica de planificación en lo industrial y en lo energético, la mejor cabeza que tiene el Partido Socialista y posiblemente la sociedad española es Javier Fernández. Y como creemos que es el mejor para desempeñar esa tarea, como le digo, de prospectiva, de planificación del futuro industrial y estratégico de España, pues por eso Pedro Sánchez le planteó a Javier presidir este Consejo, que va a tener un papel muy importante en la producción intelectual, en la generación de propuestas, en la interlocución con expertos, en el estudio de las experiencias que se hacen en otros países, particularmente de la Unión Europea. Bueno, encantados de estar aquí. Muchas gracias.